En Buenos Días presentamos los hechos que hacen noticia con los protagonistas. El expresentador de televisión y ahora político en activa, Carlos Vera Rodríguez, es candidato a asambleísta nacional por Madera de Guerrero, movimiento que lidera el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Bienvenido, Carlos. Y el ex militante de Izquierda Democrática, doctor John Argudo, es candidato a asambleísta nacional, primer lugar en la lista, ¿no es cierto?, por el movimiento Avanza, cuyo titular es Ramiro González, máximo personero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pues que Carlos Vera y John Argudo, bienvenidos, sean los protagonistas de un diálogo directo, animado, revelador. Nuevamente, Carlos, bienvenido, John, bienvenido. Buenos días. A ver. Fiesta por Barcelona, comencemos por ahí. ¿Tú eres Usted que es del Nacional, a muerte. Ah, barcelonista. Desde que tengo uso de razón. Claro. ¿Usted, John, algún equipo que le...? Yo del Nachito, ya, estoy sufriendo. Estamos mientras, 2-1. Mientras ellos están de festejando, nosotros estamos sufriendo ahí a punto de descender. Sí. Y de las OGs, por supuesto. No permitan que Nacional, por esta crisis, rompa su línea de contratar extranjeros. Muy bien. Dicho, de no contratar señor. extranjeros. Sugerencia. Así es. Carlos Vera es fanático de Barcelona, felicitaciones. Gracias, Diego. Y John Argudo, pues, es hincha del Nacional. No quiero darle mi sentido pésame, por favor. Todavía hay posibilidades de redención. Les pregunto si se conocían antes de ahora, Carlos y John. Supongo que en algún momento, cuando Carlos era una estrella de televisión y usted, John, un seguidor de Rodrigo Borja, ¿se vieron en algún CDTV? Lo entrevisté un par de veces y la última vez que saludamos fue en el Cafeto. Era difícil las entrevistas con Carlitos Vera, tenía mucha demanda, ¿no? Era una agenda congestionada y era... Demandas de alimentos. Y era un entrevistador agresivo, sin duda. No sé si de alimentos, pero... A Dios gracias, todavía no me conseguí un buen abuelo para la nieta. Todavía no. Muy Diego, bien. si me permite una precisión, y le entrego la autorización. Yo soy candidato por las 6 Partido Social Cristiano a nivel nacional. No es Madera de Guerrero. Que es primero, en alianza con Madera de Guerrero. Ya. Pero como Madera de Guerrero solo movimiento en Guayas, me tenía que dar una autorización para que sea candidato por la 6. Segundo nacional tras Cintia Viteri. Le acabo de entregar a usted la autorización. Que hace posible lo otro. Y que explica también por qué tomo esa decisión. Yo dije siempre que sería por Madera de Guerrero. Y por lo tanto, eso me circunscribía solo a Guayas. Y en el reglamento hay una fórmula que me permite, con autorización de ellos, ser candidato por la 6, que felizmente ahora ha retomado la línea de Nebot, y sí se puede decir que son lo mismo. Muy bien. Ya vamos al tema central, la materia política. Carlos, ¿cómo estuvo anoche la presentación en la Andina del libro de Marcelo Dotti? ¿Hubo buena respuesta del público? ¿Qué dijo Dotti? ¿Qué dijiste tú? ¿Ganaste algunos adeptos para tu causa? No fui a eso y se lo aclaré al público. Sí, ni siquiera mencioné la lista ni mi candidatura actual. Pero se llenó el auditorio y sobre todo fue aplaudido un gesto de un socialista para presentar un libro que criticaba al socialismo. Claro. El gesto de Enrique Ayala Mora, que no solo que prestó el auditorio de la Universidad Andina, auspició el libro, sino que estuvo presente en la sala. Lo que habla de su espíritu democrático. De que ¿no? es un socialista democrático, de que hay un socialismo democrático y de que él está contra un socialismo estalinista que es el que se ha pretendido instalar en el Ecuador. Marcelo, de alguna manera, resumió su obra y yo me referí poco a ella porque dije que él lo hace suficiente y para eso estaba mi prólogo. Yo destaqué el optimismo que significaba que un hombre como él, de esa pasión y de esa inteligencia, en este momento, eche abajo un dogma que fue convertido en un dogal, como es el pensamiento marxista, y abra la puerta hacia lo que todos estamos buscando en el Ecuador, la instauración de una verdadera democracia y la extirpación del socialismo del siglo XXI, que es una dictadura camuflada de constitucionalismo, tanto que combate más a la prensa que a la delincuencia. Muy bien. ¿Y usted, John, le veo a los años contento con lo que viene haciendo en términos proselitistas? Ya vamos al tema central. Bueno, contento por haber trabajado un poco más de 2 años recorriendo el Ecuador y armando un partido político nuevo, porque lo nuestro no es un movimiento político. Avanza es partido político. Es un partido político, sí. Cuando nosotros discutimos la idea de constituir una organización política a partir de esta disposición transitoria que el pueblo ecuatoriano aprobó en la Constitución, decidimos y yo me empeñé en que tiene que ser un partido político, más allá de la mala palabra, de la llamada partidocracia. Yo creo que la democracia se construye con organizaciones políticas ideológicas, con un trabajo político de capacitación profunda para preparar ciudadanas y ciudadanos que puedan servirle decentemente al país desde la política, y obviamente trabajamos en una organización. Yo no creo en los clubes de fans, yo creo en organizaciones políticas serias, en organizaciones que tengan un norte, una ideología, un nombre, un apellido,
y que obviamente tengan un código de conducta interna para que sus afiliados, sus militantes sepan exactamente cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Muy bien, insisto en Buenos Días de Visión, Carlos Vera, candidato a asambleísta con el auspicio del Partido Social Cristiano, también con el apoyo pues de Madera Guerrero, y el doctor John Argudo, él es pues primer candidato a asambleísta nacional por el partido Avanza, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos entonces al grano, Carlos y John. ¿Por qué quieren ir a la futura Asamblea Legislativa? ¿Cómo justifican políticamente hablando su apetencia? Al decir lo suyo, ¿creen honestamente que marcarán la diferencia con lo que sucede ahora, Carlos? En lo práctico, para devolverle a la gente lo que más le han quitado, seguridad, empleo y libertad. Y eso es innegable y constatable y verificable todos los días y sufrido por la mayoría de ecuatorianos. Felizmente, la mayoría de plataformas presidenciales hoy reconocen también que la seguridad es el primer problema del Ecuador. Y lo que estamos discutiendo es cómo atacar mejor ese problema, no que ese sea el primer problema. Y sin duda, cuando hay un jefe de Estado que se alinea con delincuentes y persigue inocentes, el resultado es el que estábamos viviendo. Y lo pruebo. Fue a la cárcel de Esmeraldas a visitar a delincuentes y les dijo compañeros. Ya, a pretexto de que habían 11.000 presos en exceso, sacó a 6.000 de la cárcel que eran culpables porque no tenían sentencia, con 5.000 que injustamente estaban procesados. Se han resistido las reformas al Código Penal que propuso Madera de Guerrero con 55.000 firmas en la Asamblea para endurecer las penas. Ha destrozado la policía, a pesar de que ha invertido $800 millones en 3 años, creyendo que el policía no es alcancía, que solamente se remunera con dinero y no con respeto. Le ha quitado la dignidad al principal organismo de represión que hay. Segundo, desempleo. Hay que recordar a la cantidad de gente que votó y que además humilló, acusándolos de corrupción como prestigiosos médicos, sin ningún sustento todavía, 3.500 aproximadamente a finales del año pasado. La inversión extranjera no ha crecido como debía crecer y lo que se ha creado básicamente es empleo burocrático, con muy pocas inversiones aisladas. Y lo más importante, libertad de expresión, no solamente libertad de prensa, porque esa la ejercen principalmente los periodistas. En este país se persigue, se coarta, se insulta, se interrumpe con cadenas nacionales a quien discrepa, aún de la propia línea. Por eso se ha quedado tan solo en el gobierno. Mientras que a los que roban, mientras que a los que violan, mientras que a los que hurtan, hasta amnistía se les da por parte de lo que se llama Corte Cervecera o la Asamblea Nacional. Entonces vamos a devolver a través de legislación y fiscalización eficaz y una posición crítica, porque yo creo que en la Asamblea deben haber 2 bloques, de crítica y de afinidad. Eso de gobiernismo es un insulto, así como eso de oposición también lo es. Y Madera de Guerrero no se ha opuesto a todo lo que ha propiciado el Ejecutivo. Un ejemplo, la ley de aguas. Lideró la discusión Susana González. Madera de Guerrero apoyó esa ley de aguas con algunas rectificaciones, porque uno de sus objetivos era salvar la concesión de Interagua. Eso en lo puntual. En lo general, y ojalá coincidamos por lo menos en eso, aunque diferiremos en las vías, a devolverle 2 cosas que la Asamblea ha perdido y que no puede perder, aun cuando Lasso sea presidente: independencia y dignidad. Una Asamblea aborregada no le sirve a un Ejecutivo, porque no mejora su labor. ¿Aborregada o acorderada? Bueno, con corderos que tienen un pastor, ¿no? Ahí deben haber gentes deliberantes, con sustento y con un norte coincidente, que es reinstalar, o mejor dicho, por primera vez instalar lo que nunca hubo por completo en esta sociedad, y ahí sí coincidimos, que es una democracia plena. Ahora hay una democracia inexistente. Muy bien. Carlos Vera, con sus propias palabras, dice en qué va a consistir la diferencia que él va a marcar con sus actuaciones en la Asamblea. John, insisto con usted con inquietud, ¿por qué quiere ir a la futura Asamblea Legislativa? ¿Cómo justifica políticamente hablando su apetencia? ¿Y cree honestamente que usted marcará la diferencia con lo que sucede ahora? John Argudo. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional primeramente tiene que ser analizada en su contexto, en su realidad actual. ¿Qué tenemos que hacer primero cuando vayamos a la Asamblea? Tenemos que hacer algunos cambios internos en la propia Asamblea Nacional. Primero, no puede ser que 2 o 3 comisiones legislativas concentren toda la tarea legislativa. Tenemos que establecer normas que permitan distribuir de manera equitativa y de manera democrática las tareas a todos los legisladores en las comisiones. Luego, dentro del Congreso Nacional, tiene que especializarse a la gente para que pueda ser un soporte técnico jurídico para la tarea legislativa. No puede ser que el legislador lleve simplemente a sus asesores y obviamente los asesores muchas veces van por los compromisos de trabajo político en la campaña
y dentro de la Asamblea no encuentren el soporte técnico necesario en los funcionarios para poder hacer la tarea legislativa. ¿Qué ocurre en este momento? El Ejecutivo manda una propuesta desde el Gobierno central y pide el legislativo al propio Ejecutivo que dé el soporte técnico para hacer los correctivos de las leyes. Eso no está bien. Tiene que haber un equipo técnico profesional en la Asamblea Nacional que tenga el suficiente conocimiento de causa para poder darle una respuesta institucional y no ser simplemente un buzón de paso de las propuestas que vengan desde el Ejecutivo. Es decir, tiene que marcar la diferencia la propia Asamblea Nacional. Asimismo, hay que dejar de lado esa norma a través de la cual el llamado ponente recoge los debates que se dan o los discursos que se dan en el debate y para segundo debate lleva él el texto y se vota en bloque. Entonces, ¿en dónde quedan los legisladores? ¿Para qué está la tarea del legislador? El legislador tiene que reclamar el derecho de intervenir en la elaboración de las leyes, pero hacerlo con solvencia, hacerlo de manera directa al texto de la ley, no simplemente en vaguedades que no aportan absolutamente nada. Y quiero ir a la Asamblea porque justamente tuve la oportunidad de conocer cómo funciona esta instancia. Yo tuve la oportunidad de representar a mi pueblo, a Cañar, a Pichincha en la Asamblea Nacional y conozco esta institución y sé que podemos mejorarla, sé que podemos trabajarla y obviamente hay que recuperar en la Asamblea Nacional el espacio de representación política del pueblo ecuatoriano que lamentablemente en este momento vemos que no ocurre de esa manera. Muy bien. La gente en mayor o menor medida les conoce, te conoce a ti Carlos, le conoce a usted John, pero para actualizar la memoria del común, díganos con sus propias palabras y de manera muy ajustada quiénes son ustedes en lo humano, en lo profesional, en lo político. Don Carlos. Yo soy productor de televisión, yo no soy periodista y siempre lo aclaré. Sí. Me jacto y me precio de haber sido un profesional del periodismo, es decir, de haberlo ejercido con probidad, técnica y decencia en los aspectos en que la ley permitía. Sí. Y yo sigo creyendo que hay una ley del periodismo que debe defender al periodista profesional. Creo que el periodismo es una vocación primero, ante todo, pero debe convertirse en una profesión con adecuada formación. Trabajé 30 años en comunicación, en televisión, estudié 3 años leyes, provengo de Bahía de Caracas, viví 33 años en Quito, vivo ya 14 años en Guayaquil y he creído desde el principio el cuento de la democracia. ¿El cuento de la democracia? Sí, porque resultó ser un cuento. Lo que me enseñaron en el colegio no fue lo que yo estudié luego en la universidad y luego mucho menos lo que vi en las coberturas políticas que hicimos en conjunto de la dictadura desde el 75 y del retorno constitucional desde el 79. Y peor lo que constaté en el único gobierno en el cual estuve inmerso, que fue el de Durán Ballén durante 14 meses. Unos son los que ganan, otros son los que gobiernan. Unos son los que eligen, otros son los que deciden. No hay hasta ahora, y peor con estos organismos de participación ciudadana que se han creado, que son ficción, no hay una relación directa entre la voluntad del elector y la del mandatario. Este gobierno comenzó no jurando la Constitución, diciendo que juraba cumplir el mandato del pueblo sin decir cuál era. Y yo estuve en un gobierno que dio un discurso para ganar y quiso aplicar otro para gobernar, a lo cual siempre me opuse hasta que me salí denunciándolo y quedándome en el país, no yéndome en avioneta a Costa Rica, porque no tenía por qué además. Lo que hago ahora entonces es consecuente con ese sueño que me impregnó en la sangre Galo Plaza. En el 68 me tocó dar un discurso cuando él se iba, el secretario general a la OEA, y yo apenas estaba en primer curso de secundaria americano, del colegio sí. americano. Y en el 74 recibí la distinción para mí más honrosa que le puede dar a alguien en el colegio americano, el premio Galo Plaza por defensa de la democracia. Yo sigo luchando por lo que creo que debe ser la instauración de una verdadera democracia en este país, bajo un sistema económico de economía social de mercado, que es el que más eficaz se ha probado para resolver los problemas sociales de Latinoamérica. Carlos Vera Rodríguez se autodefine, su autodefinición, John. ¿Quién es usted en lo humano, en lo profesional, en lo político? Y luego tenemos otras preguntas políticas. Yo digo que mi único origen es mi origen campesino. Yo nací en una comunidad campesina que queda en donde está emplazado el proyecto Mazar, en la provincia del Cañar. Ya. Mis padres fueron profesores y son jubilados. Estudié con mi padre en escuela unitaria los primeros 5 años, en esa escuelita en la que realmente son cosas mágicas. Está un profesor con todos los grados de la escuela. Luego estudié el colegio en Azogues, estudié la universidad, tengo un doctorado en ciencias jurídicas y sociales, soy abogado.
Estudié Derecho Internacional en la Universidad Central, estudié un diplomado de alta gerencia y negociación petrolera. Muy bien. Tengo también un máster en seguridad y desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y en tengo un diplomado. ¿Le entran todos esos títulos? Simplemente eso para mí no es ningún sentido de vanidad, como digo. Sí, Lo único orgullo mío es mi origen. Soy un convencido de que el Ecuador necesita tejer una red de amistad para trabajar en su beneficio. Yo creo mucho en la amistad. Yo creo que los amigos no se traicionan, que los amigos no se adulan, que los amigos se dicen la verdad. Y obviamente construí un sueño que algunos consideraban irrealizable. Trabajé arduamente en la formación de un partido político. He vinculado a gente buena a este partido. Estamos trabajando para decirle al Ecuador que es posible hacer una actividad política siendo honestos, siendo decentes, siendo transparentes, siendo comprometidos con el Ecuador. ¿Sigue siendo amigo de Rodrigo Borja? Por supuesto, Rodrigo es la inspiración de nuestro pensamiento ideológico político. Por eso es que cuando me hablan a mí qué es Avanza, yo digo que Avanza tiene en su corazón la esencia de la socialdemocracia, porque somos un partido socialdemócrata. Muy bien. Más allá, Carlos y John, de lo que ustedes han manifestado hasta el momento, y para que todo quede perfectamente claro, en forma muy concreta, ¿cuál es su propuesta de trabajo en términos legislativos? No quiero discursos, sino planteamientos concretos. Carlos y John. Ahora el Consejo Nacional Electoral exige presentar un plan de trabajo, inclusive con un cronograma que dice cuándo vas a presentar tu proyecto de ley, tus reformas a la ley, cómo lo vas a socializar, la fecha tentativa, etcétera, lo cual hace mucho más fácil responder la pregunta. Primero, reformas al Código Penal que básicamente no se abordaron en esta asamblea, respaldadas con esas 55,000 firmas que presentó Madera de Guerrero, que apuntan a problemas emergentes que tienen que ver con el incremento de penas y con la no reducción de algunas que se quiere hacer, básicamente, como es a la mitad de la prisión preventiva, como es poner medidas cautelares a sujetos que han cometido delitos graves e inclusive llegar al extremo de dar fianza para violadores y secuestradores. Yo creo que el aspecto punitivo solo es uno del combate a la delincuencia, pero por ahí es donde corresponde comenzar a un ente legislativo, entre otras reformas que se deben hacer dentro de ese código, que es un código persecutorio instalado para el Ecuador. Lo segundo, una ley democrática de comunicación como alternativa a esta ley mordaza que felizmente el país y los bloques legislativos han resistido 3 años. Si en ese tema, el de los bloques legislativos, inclusive al principio con los diputados o los asambleístas correístas, se logró un acuerdo en la asamblea, yo creo que los que no seamos corderos o seamos críticos de cualquier gobierno que gane, incluso del de Lazo, si las cosas siguen bien como hasta ahora le va, tenemos que llegar a un acuerdo sobre una ley democrática de comunicación para replantear lo que ahora es una ley mordaza, evidentemente, por ejemplo, en 2 aspectos: la forma de componer el Consejo de Regulación. Ya no vamos a discutir que haya que hacer la ley, ya no vamos a discutir que fue aprobada en la consulta, pero nunca una composición de 5-0 del Ejecutivo, jamás, directa o indirectamente termina siendo eso. Y peor, que en el artículo 4 se diga en el último proyecto que conocí, no sé si lo hayan cambiado, por lo menos, que no se van a meter en redes sociales, y en el artículo 5 digan exactamente lo contrario, y lo que es peor, categoricen a cualquier persona con este aparato como una herramienta masiva de comunicación, como un medio de comunicación. Es decir, que a alguien por opinar se le va a exigir lo mismo que a Diego Kendo, que es formado para eso, que tiene una profesión para eso, que tiene un código de ética para eso, que constituyó una emisora para eso y una estructura para eso, que usa para eso además una concesión del Estado, como es el espectro radioeléctrico. En el momento en que una persona cualquiera le exigen lo mismo que a un periodista como usted, lo que quieren es intimidar a esa persona, porque usted tiene preparación y herramientas para enfrentar esa presión, el ciudadano no. Y el tercer aspecto es el que tiene que ver con generación de empleo. Hay que fomentar todo lo que genere empleo productivo y básicamente tiene que ver con estímulo de inversión. Nebot logró un proyecto que es significativo en Guayas. Para la zona de Pozorja, crearon durante 10 años exención de impuesto para nuevas inversiones en campos no emprendidos hasta el momento. Resultado, ahí se está haciendo un muelle de aguas profundas que debe descongestionar el de Guayaquil, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares. Ahí hay 3 aspectos concretos que queremos impulsar.
Pues quiero destacar hasta este momento la intervención de Carlos Dirección con respuestas muy concretas a preguntas igualmente concretas. Está en la línea telefónica doña Norma Cordero. Le voy a pedir a la dama que tenga la bondad de esperar un momentito porque quiero ceder la palabra a John. Lo mismo, ¿cuál es su propuesta de trabajo en términos legislativos? No discursos, sino planteamientos concretos, John. Bueno, partí de manifestar la necesidad de hacer una serie de enmiendas a la ley orgánica de la función legislativa para corregir justamente las falencias que nosotros vemos en el orden de participación democrática de los asambleístas en la toma de decisiones y en la aprobación de leyes. Asimismo, nosotros vamos a atacar algunos temas que son importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, nuestra ley que presentaremos en la Asamblea se llama una ley que beneficie como derecho básico a los ciudadanos el acceso a Internet. Yo creo que es fundamental que en este momento en el que vivimos sobre la sociedad del conocimiento con una herramienta fundamental como es la tecnología, que todos los ecuatorianos tengamos acceso a la tecnología. No puede ser que realmente nosotros no comprometamos al Estado en esta alfabetización digital que es fundamental para los ecuatorianos. Alfabetización digital. Así es. Porque claro, los códigos han cambiado, el lenguaje ha cambiado. Ahora uno, por ejemplo, si usted sale de la casa dejando el teléfono celular, te juro que después de las 2 o 3 cuadras, si se acuerda, regresa por el celular, porque es que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Carlos tiene varios celulares. Entonces, tiene varios celulares. Ese es un tema. A esto vamos a ir acompañando también de otro tema que es el llamado la mochila electrónica. ¿Mochila electrónica? Sí, señor, la mochila electrónica. Significa la posibilidad de que cada estudiante en el Ecuador tenga un iPad en lugar de cargar su mochila llena de útiles para ir al colegio. Esto es absolutamente posible, porque obviamente si usted revisa lo que está pasando en los países desarrollados, hay iPad que se pueden construir masivamente a $20 y en el Ecuador hay empresas ecuatorianas que podrían hacerlo a $100. Entonces, queremos hacer todo el esfuerzo necesario desde Avanza para que los jóvenes, para que los ecuatorianos realmente nos subamos a esta sociedad del conocimiento y aprovechemos la tecnología como herramienta básica, no solamente para llenarnos de conocimiento, sino también para que se hable, por ejemplo, de otra cosa, que es la democracia electrónica. Carlos reclamaba la participación ciudadana. Yo digo, ¿cómo podemos, aquí en Quito, por ejemplo, pedirle a la gente de Guamaní que venga a una reunión acá por lado del ejido? Imposible. Pero sí podemos hacer que a su ordenador del alcalde llegue una propuesta del prefecto respecto a una decisión que se va a tomar en la ciudad o a una decisión que vamos a tomar en la Asamblea Nacional. Es decir, vamos a apostarle muchísimo al trabajo en tecnología para acercar a la gente a la legislatura y a las propuestas que vamos a hacer, entre otras, en la Asamblea Nacional. Me siento satisfecho hasta este momento con el proceso de esta charla. En la línea telefónica... ¿Eso debe preocupar o debe halagar? ¿Estamos bien portaditos? ¿No parecemos gobierno y oposición? ¿Quiere usted un match de box aquí? Hasta este momento ya hay preguntas... O sea, que no funciona la cizaña que están metiendo. Ya hay preguntas que van a marcar el contrapunto. Yo creo que Carlos está extrañando ese rol. Yo estoy cómodo con mi interlocutor. Carlos es un peleador nato, es un fajador. Muy bien, en la línea telefónica, doña Norma Cordero, del 240-3683, lo tengo el gusto de conocer a la dama. Doña Norma, bienvenida a su llamada telefónica. Un mensaje muy breve, muy corto, con el mayor respeto para la audiencia, obviamente para los entrevistados y para usted. Tenga la bondad, mensaje corto y directo, doña Norma Cordero. Buenos días, doctor Oquendo. Por supuesto, mi respeto sobre todo para usted. Usted se lo merece, yo lo sigo desde hace muchos años, desde cuando trabajaba en el Canal 4. Bueno, un saludo inmenso, 1000 bendiciones para el señor Carlos Vera. Y una pregunta que le hice ayer al señor Argudo y me dijo, a mí no es a quien debería hacerme esa pregunta. Esto del iPod va a ser como la preocupación que tiene ahora el fundador de Avanza, que se dedicó a fundar un partido y nos dejó a los afiliados sin medicinas en los dispensarios del seguro. ¿En dónde está la plata de los afiliados, señor Argudo? Y no me diga que no es usted a quien tengo que hacerle la pregunta, porque usted es parte de ese partiducho que formaron. Gracias, buenos días. Bueno, gracias también a doña Norma, pregunta directa, frontal. O sea, tiene que ser democráticamente hablando. Es una seguidora ya de todas mis intervenciones, doña Norma, porque ayer también estuve en una radio
haciéndome la misma pregunta. Ya. Y claro, le voy a dar la misma respuesta, porque yo no ¿Por qué soy... no cambia un poquito la sustancia de la respuesta para que la señora ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de los afiliados? Donde tiene que estar, en las cuentas, en este caso, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y siendo bien administradas, porque antes la plata de los afiliados estaba en el Banco Central ganando menos del 1%, y ahora se están haciendo inversiones que dan... Mucha plata va a ir al Banco Central, casi No, toda la plata es verdad. ¿Qué no es verdad? Que es bien administrada, John. Te cito un caso concreto. Primero, gracias, señora, por sus bendiciones. Segundo, he aquí como una medida positiva, cuando es demagógica, degenera en una cuestión negativa. El seguro hizo bien con los recursos que tenía en ampliar su cobertura. Eso aumentó la demanda en atención de salud principalmente. Y como no aumentó paralelamente su infraestructura de atención en hospitales y en equipos, a veces en la capacitación de gente. Usted ve, casi lo tuteo, disculpe, aunque es más joven que yo, pero usted ve, no vaya a sonar con falta de respeto en radio. Jóvenes, no, Carlos, usted ve. Todos somos jóvenes aquí. John es un pelado. Nosotros somos ya casi sexagenarios. Mis papás del pelado, yo todavía tengo pelos. Usted ve, John, que en algunos casos se han abierto hospitales, ampliado instalaciones y equipamientos sin la capacitación de gente que lo opere. Y eso llevó a que hagan un acuerdo positivo con las clínicas privadas, para que se refieran allá a los pacientes que puedan ser mejor atendidos ante el déficit de atención que se creció con la decisión del IES de ampliar la cobertura. Perfecto. ¿Cuál ha sido el resultado? Por la corrupción. Ahora no les pagan a las clínicas. Cito un caso concreto de una gran clínica de Guayaquil. 18 millones de dólares le deben 18 meses, aproximadamente $1 millón mensuales. ¿Cuándo detectaron que por un caso de facturación errada que había de otra institución, con complicidad de gente del IES en Guayaquil, se paró la atención? Resulta que estaban facturando de más, cobrando medicinas que no se daban, encareciendo en exceso atenciones, que todas las operaciones de la cesárea, para solo decirle un ejemplo. En vez de que el IES haya frenado la corrupción, cooperó con ella y contribuyó a crear en Guayaquil un cuello de botella. Ahora van pacientes de las clínicas privadas y les dicen, no lo podemos atender, no hay camas. No es cierto. Lo que pasa es que el IES no les paga a las clínicas privadas. Y paralelamente en Guayaquil, el gobierno destruyó el PAP. Era un programa de convenio entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía que permitía con $1 de la gente del bono solidario, como le llamaban entonces, bono de desarrollo humano, mal dicho ahora, 85% cuyos fondos se van en operación de celulares. Para eso gasta la gente el bono de desarrollo humano, estadísticamente medido. Con $1 a esa gente, el municipio con un convenio del Ministerio de Salud le daban a 200,000 personas mensuales cobertura de hasta $1,000 mensuales en atención de salud y hasta 3,000 en atención de emergencia. Eso también lo quitaron, porque Correa dijo, no, la salud es una atribución exclusiva del gobierno, aquí el municipio que haga lo municipal, la salud es estatal. Resultado, aumentó la congestión sobre las clínicas. Por eso sostengo yo que el dinero está siendo mal administrado. A ver, Carlos, yo sí creo que tengo ahí sí derecho. Bueno, primero yo no soy quien para defender el Seguro Social porque no soy funcionario del Seguro Social, pero sí creo que tener también la obligación moral de decir lo que Ramiro me ha comentado en los recorridos que hemos tenido que hacer juntos. Me parece que eso es fundamental. Mire, primeramente se aumentó la atención médica de niños de 6 años hasta 18 años. Se dio la posibilidad de que las esposas o esposos que no estén asegurados también tengan cobertura de la Seguridad Social. Yo creo que eso ha aumentado el universo de afiliados a la Seguridad Social, que es importantísimo. Y hay un mandato constitucional que habla del seguro universal de salud. Mire, la Seguridad Social tiene una integralidad. Se habla no solamente del seguro médico, también se habla del seguro de pensiones, se habla del seguro de viudedad, se habla también de la jubilación. Todo eso tiene que administrar la Seguridad Social. Entonces, claro, al aumentarse el número de afiliados, también se aumentan los requerimientos de atención médica. Y bien anota Carlos, no es suficiente la infraestructura que tiene la Seguridad Social, nunca fue suficiente. Antes prácticamente no existía la Seguridad Social, y eso también hay que decirlo. Antes le dolía al ciudadano que le descuenten en el rol de pagos un aporte a la Seguridad Social. Ahora por lo menos, y yo he encontrado varias que hay campesinos que pueden estar en la Kennedy de Guayaquil haciéndose atender de una operación de corazón abierto en las mismas condiciones que el pelucón, como llama el presidente, más rico de este país. Tengo una pregunta sobre los presidenciables, no se preocupen. Entonces yo creo que eso es bueno para el Ecuador. Que hay falencias, por supuesto. Que si hay problemas de corrupción, obviamente hay autoridades que tienen que perseguir esos actos de corrupción. Carlos, yo creo que eso es fundamental. ¿Saben qué acabó el tema, John? Intervino la Contraloría y tienen 6 meses con clínicas que no pueden dar atención porque no dilucidan ese caso. ¿Qué hicieron en Guayaquil? Removieron a 35
empleados que encontraron vinculados con el tema de corrupción y los reemplazaron, pero no cambiaron el modus operandi. Sí, quedaban los mandos medios y bajos, que eran los que instrumentaban el tema. Carlos, pero mira, ahí entonces como una buena medida con una mala implementación termina siendo en demagogia y en rechazo a la institución. Eso no puede ser. Hay temas de salud que tienen que ser corregidos, pero hay otros que son innegablemente, fabulosamente beneficiosos para el país. Por ejemplo, el hecho de haber invertido 2.500 millones de dólares en préstamos hipotecarios y haber permitido que miles de familias jóvenes tengan acceso a vivienda, yo creo que eso es indiscutible. Nuestra generación, la mía por lo menos, no tuvo la posibilidad de acceder a un préstamo hipotecario de la Seguridad Social. Ahora una pareja joven que tiene 3 años de afiliado, en lugar de estar pagando una renta por un departamento, compra su casa. Para mí hay un tema que me preocupa y que no va a ser motivo de la actual discusión porque tengo para ustedes otras preguntas estrictamente políticas. Algo que me preocupa es que buena parte de los fondos de los afiliados, buena parte de los fondos del IES, están convertidos en papeles del Estado. ¿Cuántos miles? Millones. Y esto es de veras preocupante. Si se llega a producir la crisis, ¿cómo respondemos a los afiliados, a los jubilados? Con papeles. Bueno, yo creo que el Estado siempre honrará sus deudas, ¿no? Muy bien, muy bien. Carlos y John, porque luego tengo un par de preguntas que va a marcar el contrapunto, no faltaba más. Aparte de proponer... ¿Viste cómo se saborea? Se frota las manos. Carlos y John, al vampiro de las películas. pero este es un diálogo democrático. Esto es democrático. No, es que, ¿sabe qué? ¿Usted tiene cámara aquí para poner en YouTube su emisión? Sí. ¿Sale al aire eso, Diego? No, pero yo creo que deberíamos instrumentar. Debería ser. Sí, porque usted dice más con su expresión que con sus palabras. Entonces la gente no entiende por qué le digo ciertas. Mira. Muy bien. Carlos y John, aparte de proponer... parte del lenguaje. Aparte de proponer iniciativas válidas en materia legislativa, vamos a fiscalizar, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes fiscalizar en serio? A ver, Carlos. John no va a fiscalizar. ¿Cómo así? Le digo porque usted le ha dicho no a Expreso. No creo que el presidente de la República quiera tapar algún acto de corrupción. ¿Le ha dicho eso Expreso? Por supuesto. Es textual. Yo no creo que el presidente quiera tapar un acto de corrupción. Entonces, el pez se pudre por la cabeza. Y si usted no va a fiscalizar a la cabeza, no, pero estamos perdidos con el pez. yo creo en la buena fe de los ciudadanos. Yo no creo... O sea, si es que hay un convencimiento de usted como presidente de la República de que hay un acto de corrupción, pues obviamente entonces estaríamos equivocando el camino. Yo no creo en la buena fe de los dictadores. Y sustento 2 cosas públicas, no privadas. 1. Un corrupto es quien va con su gabinete y los militares 3 horas de instalarse en la función judicial a reclamar una sentencia favorable de 40 millones de dólares. Ese es un acto de corrupción que le costó al país, no lo estoy inventando. Segundo, en este momento hay una protección al señor Pedro Delgado cuando debía sometérselo a toda la fiscalía pública para probar si es cierto o no lo que se está diciendo. Y están mintiendo. Yo mostré en Twitter un documento público en el que el señor Delgado decía en una notificación al Banco Central que el señor Dusac estaba en una delegación que debía viajar a Irán. Y luego que no viajó a Irán. Luego que sí viajó, y que si viajó, ¿cuál es el problema? Y el problema de fondo ahí no es tanto los $800,000 de préstamo irregular e ilegal a Dusac, sino la forma en que trajeron $1.800.000 de Irán para depositarlos en COFIEC sin cumplir los requisitos que dice la ley. Por lo cual en Estados Unidos ahora están haciendo investigación sobre lavado de dinero. Entonces, yo no creo que puede fiscalizar a alguien que piensa de entrada que el presidente, como dice aquí textualmente, no quiere tapar la corrupción. Está haciéndolo todos los días y he citado 2 casos concretos. Entonces, aquí vamos a fiscalizar con sustento y con documentos lo que se ha hecho porque perjudica a la gente, no a John Argudo o a mí. Él está aquí, yo estoy aquí, él formó un partido. Yo no me he largado del país a pesar de 10 cadenas que me acusan de golpista porque no lo soy. En el momento en que se desata la corrupción, se le quitan a la gente recursos para obras, para beneficios y para servicios. En este país, en el año 2004, el 25% del presupuesto, que era aproximadamente $8.000 millones, iba en corrupción. $2.000 millones. Si solamente se ha mantenido ese nivel de corrupción, está entre $6.000 y $8.000 millones la corrupción. Porque los casos que evidentemente son públicos y probados, no invento de la prensa mediocre y corrupta, así lo demuestran. Ahí está la plata que dicen que les faltan y que ahora quieren sacar de los banqueros honestos porque no logran deportar a los banqueros corruptos, quitándole $180 millones a su utilidad para que no haya $1.800 millones en crédito. Eso vamos a fiscalizar de cualquier gobierno. Y no crea el de Lazo, que desde el primer día va a tener 100 días de tregua. No, señor, eso es un error. Desde que gane va a tener fisga. Porque yo vi, cuando trabajé con Durán Ballén, cómo al día siguiente de que ganamos la elección perdimos el poder.
quienes trabajamos por esa campaña no fuimos quienes escogimos gabinete, por ejemplo. Y ahí vinieron los Paganini de la campaña a querer imponer sus ministros, por ejemplo. Gente que nunca había aparecido en la lucha por la causa que nosotros estuvimos. Entonces, yo me sé la historia muy bien, y no es porque ahora apoye a un candidato preferentemente, crea que la mejor contribución que le voy a hacer va a ser la indiferencia. Muy bien. John, vamos a fiscalizar, ¿verdad? Mire, ¿qué es para ustedes fiscalizar en serio? Y allí, pues, Carlos, digamos, ha leído una declaración suya que yo diría es comprometedora, porque un político no puede pecar ingenuo, ¿no? Hay ingenuidad al decir que el presidente Correa no quiere tapar la corrupción. Vea usted la defensa que hace de su pariente. Bueno, yo creo que hay que ir más al fondo del tema. El Ecuador tiene que recuperar en las instituciones del Estado la confianza. Los legisladores podemos hacer lo que hagamos, el escándalo que hagamos desde el punto de vista público y mediático. Si no tenemos en el Ecuador autoridades que realmente sancionen a quienes se llevan los fondos públicos, vamos a quedar en una gran frustración. ¿Qué pasa entonces? Tenemos un Estado constitucional de derechos y justicia. Los jueces, ojo esto, los jueces en el Ecuador, conforme a la Constitución, deberían ser los amos y señores del derecho, no solamente la boca de la ley, el amo y señor del derecho, porque ahora estamos viviendo un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, señores, si hay este tipo de circunstancias, de escándalos que se pueden dar, son los jueces, son los fiscales los que tienen que actuar, y tenemos que recuperar eso para el Ecuador. ¿Cuál es la tarea de fiscalización que debemos hacer? Obviamente, una fiscalización responsable, sustentada en documentos, una fiscalización que no solamente ponga contra el paredón a los funcionarios públicos. Yo trabajé en una tarea de fiscalización cuando fui legislador. Yo no estoy vendido ni anteponiendo mi venta a absolutamente nadie. Nosotros iremos como asambleístas a tomar los correctivos que sean necesarios y a decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Yo no puedo anticiparme a decir que alguien es corrupto sin tener las evidencias para hacerlo. Yo no puedo comprometerme a responder o acusar a alguien de corrupto. Yo creo siempre en la buena fe de los ciudadanos. Yo creo que los documentos tienen que hablar por sí mismos. Nosotros vamos a proponer inclusive de que en el sector público exista una página web en la cual deberían subirse todos los contratos, todos los días, para que los ecuatorianos realmente hagan un seguimiento pormenorizado de las decisiones que van tomando los funcionarios. Sí, Carlos. Si me permite, porque parecería que solamente hay discrepancias con John, y que si llegamos los dos a la Asamblea, siempre vamos a estar en lados contrapuestos. Yo quiero señalar coincidencias con lo que él ha propuesto respecto a la ley de la función legislativa. La ley de la función legislativa necesita algunas de las modificaciones que él sugirió para que la tarea fiscalizadora no sea estridente, sino eficiente, además. Y para que aprobar leyes no sea un acto de aborregamiento, sino de aporte crítico, aunque provengan de un bloque o de un sector afín como es el gobierno, para los gobiernistas asambleístas. Pero para eso, John, es preciso que seamos mayoría los sectores no aborregados, los sectores críticos, y que siéndolo lleguemos a un acuerdo ante el país como el que hubo en la ley de comunicación, que les digan, miren, en estos aspectos somos todos coincidentes porque creemos que le devuelven a la legislatura dos cosas: independencia y dignidad. Segundo, dice John, Ecuador debe recuperar la confianza en las funciones del Estado, cuando las tenga, pues. Ahora no las hay, eso es una ficción. Hay una sola función, que es la ejecutiva, y 4 supeditadas a ella, y no necesito dar más pruebas aquí ni cansar con evidencias. Y lo último, dice también él, estamos viendo un Estado constitucional de derechos y justicia, solo en el papel, solo en la Constitución. En el Ecuador existe un Estado de propaganda, que a través de las cadenas y la publicidad oficial Carlos, pretenden imponer aquí lo que no existe: separación de poderes, que es una norma básica de la democracia y que no debe ser, más aún John, que es abogado, un invento de Montesquieu denostado ahora para tratar de llevarnos a lo que es Cuba. La única función es la ejecutiva, y allá informar si es una función del Estado. Carlos, pregunta para ti. ¿Por qué Guillermo Lasso debe reemplazar en la presidencia a Rafael Correa? ¿Son cotejas? Correa le lleva mucha ventaja al exbanquero. ¿Puede haber una segunda vuelta entre los dos personajes? A ver. Más que todas las ideas que Lasso propugna y que lo han llevado a estar ahora en un 25% de intención de voto frente a un 42% que todavía tiene Correa, esas son las cifras más aproximadas a la realidad. Lo cual es una extraordinaria señal. Significa que la profesión más denostada, que es la de banquero, sin embargo en la cual 7 millones de ecuatorianos creen al depositar su plata,
tiene como símbolo a un convocante del 25% de la intención de voto hasta ahora, que debe llegar, si mejoran aspectos de la campaña, sin duda, a 30% a diciembre y debe estar en 35% el día de la elección, para que se acentúe el fenómeno que se vio en el 2009. Es decir, que todo el mundo busque la mejor opción entre las alternativas de oposición y no se divida. Ya se benefició de eso Gutiérrez del 2009 el 30%. Si Gutiérrez tuvo el 2009 el 30%, como va Lasso y con lo que es Lasso y ha demostrado Lasso, ¿no cree usted que pasará el 35% para estar entre 38 y 40 mientras Correa esté en 44, 46 el 17 de febrero? Ese hoy es el escenario posible. Yo sería un iluso si digo que Correa no va a ganar la primera vuelta, si digo que Lasso va a ganar la primera vuelta. Y de ahí, en la segunda, las cosas son menos complicadas, pero siguen siendo igualmente difíciles. Y cuanto a por qué, no voy a citar una serie de aspectos públicos, voy a dar un testimonio privado, porque usted varias veces me interpeló aquí sobre mi amistad con Lasso. Una vez me preguntó sobre si tenía la suficiente firmeza, y felizmente ahora los dos líderes que apoyo, sin que haya mediado ninguna intermediación de mi parte, convergen en la misma plataforma. Nebot, con 3 meses de anticipación, se la ha jugado y ha dicho a quién apoya y por qué lo apoya. Y Lasso felizmente apoya a Madera de Guerrero en Guayas, sino lanzó asambleístas allá, en donde con lo poco que hubiera sacado, hubiera impedido que tengamos los que aspiramos a tener, entre 9 y 10 asambleístas de 20 que elige Guayas. Para mí, un hombre que tiene como mayor fortuna su familia, un hombre que hizo un banco de la nada, un hombre que podía retirarse tranquilamente a lucrar de la rentabilidad de sus negocios, un hombre que no tenía por qué exponerse a que se denigre su nombre y su familia, un hombre que sabía que lucha contra el oponente más poderoso, no el más fuerte, el más poderoso en la historia constitucional del Ecuador, y se expone a ese riesgo, merece mucho respeto y mucho apoyo. Él arriesga no solamente su familia, sino su patrimonio, y debe tener la certeza de que todo es limpio, y no le pueden sacar rabo de paja porque se acerca al fuego sin quemar. Esa señal para mí es extraordinaria. Lo otro es secundario, que él ofrece lo que le ha faltado al Ecuador, que seamos un país de oportunidades y no un país de narcotraficantes, es, siendo importante, secundario. Cuando alguien como Lasso se juega de esa manera, merece apoyo. Cuando tiene apertura como para llamar a Uki Tituaña, aunque sea un hombre de izquierda, procastrista, adorador del Che Guevara, decir hay un espacio para ti a pesar de tu ideología, porque fuiste un alcalde eficiente en Cotacachi. Y cuando terminada esa posibilidad, con alguien con quien estuvo distanciado, como es el candidato a la vicepresidencia Juan Carlos Solines, crea un puente otra vez en aras de la unidad. Ese gesto de renunciamiento personal, de superación de la rencilla, de la intriga, de la diferencia, es lo que necesitamos en el Ecuador. O sea, unirnos entre afines, quienes estamos por la democracia, y enfrentar democráticamente a quienes están por la dictadura. Carlos Vera, en definitiva, dice por qué dará su voto por Guillermo Lasso. ¿Por qué Rafael Correa debe ser elegido? ¿Usted le encuentra el candidato perfecto? Entre Rodrigo Borja y Rafael Correa hay ciertamente algunas diferencias. ¿No las tomó usted en cuenta el momento de decidirse por el candidato de Alianza País? A ver, nosotros creemos que más allá de los problemas que pueda haber algunos ciudadanos en la personalidad del presidente, hay un proyecto político en marcha que tiene que continuar. Nosotros creemos que han existido cambios importantes. Muchas de las ocasiones se le acusa al presidente de intolerante, pero no se puede desconocer el gran trabajo y la tenacidad con la cual ha enfrentado los problemas del Ecuador. Usted recorre el país y obviamente puede hacerlo en automóvil desde Quito hasta Zamora porque hay buenas vías. Antes no existía esa posibilidad. Esto ha permitido entonces que los ecuatorianos puedan conocer su propio país, que era imposible hacerlo. Alguien de Cañar para ir a Zamora, difícil, porque tenía que demorarse 10, 12 horas para llegar. Es decir, ese es un cambio. El tema de la educación también está mejorando. Yo creo que está mejorando en el tema educativo, porque yo tengo primos que se preparan de manera permanente para rendir las pruebas y para acceder con conocimiento de causa a un espacio en la universidad y poder ser buenos profesionales, porque el mundo competitivo exige justamente que los jóvenes estén debidamente preparados para poder insertarse en el mercado laboral local y global y para poder competir a nivel global. Yo creo que en términos de salud, obviamente hay muchas cosas por hacer todavía, pero
también nosotros creemos que hay que complementar esta tarea social con la tarea productiva. Nosotros como socialdemócratas creemos básicamente que el Estado tiene que darle a los ciudadanos 3 cosas básicas: educación pública de calidad, salud pública de calidad y seguridad alimentaria. Si usted tiene el estómago lleno, la cabeza llena de ideas y su cuerpo lleno de vitalidad, entonces tiene la posibilidad de competir y hay que apostarle a los mejores. Nosotros creemos que el Estado tiene que apoyar a los buenos empresarios, a los que pagan los impuestos, a los que pagan a sus trabajadores, a los que afilian a los trabajadores de la seguridad social. Queremos apostarle a generar riqueza y prosperidad para redistribuirle a los ecuatorianos. Obviamente que en el tema de Borja yo siempre reconoceré en él un hombre absolutamente democrático. Nosotros teníamos debates en el partido, en el bloque legislativo, debatíamos las ideas y muchas veces le ganábamos a las propias propuestas del presidente Borja y él aceptaba aquellas cuando eran planteadas con absoluto raciocinio, de tal manera que le apostamos al presidente Rafael Correa no como un cheque en blanco. Nosotros vamos a ir a la Asamblea con nuestra voz crítica para apostarle a las buenas leyes que se den en beneficio del Ecuador. Nosotros no vamos a hacer levantamanos. No le puede pedir a un Marco Proaño Maya que vaya a levantar la mano en favor sin decir absolutamente nada. O no le puede pedir a Juan Antonio Pozo, no le puede pedir esto a Germán Ledesma de Pastaza o a Byron Pacheco de Cañar. Son gente probada en la lucha, probada en el servicio público, que tiene su propia personalidad y es la que vamos a imprimir en la Asamblea Nacional. Muy bien, en Buenos Días de Visión. ¿Puedo acotar algo? Sí, en Buenos Días de Visión. Sin que John deje de tener luego la réplica, porque no quiero, por supuesto, no quiero cerrar el programa yo si usted la mecánica que estableció es que se arregle. John, la obra se agradece, pero el retroceso se repudia. No es nada del otro mundo que con un petróleo de 130 mil millones de dólares en 4 años, que es más de lo que todos los anteriores presidentes dispusieron en 30 años, hayan hecho una obra física meritoria. Sí es meritorio que hayan duplicado la recaudación de impuesto a la renta. Ha hecho una gran labor ahí el SRI. Y sí es meritorio e inédito, eso sí por primera vez, la atención que ha dado la vicepresidencia de la República a los discapacitados. Sí, lo poco bueno se debe mantener, pero lo mucho malo se debe superar. Pero tampoco hay que regresar al pasado, pues, Carlos. ¿Quién ha dicho que eso es regresar al pasado? Ese es el truco de Correa para pretender que quienes queremos recuperar lo que se perdió es volver al pasado. Tampoco vamos a hacer que la banca venga a manejar el país. Eso no es posible. Así es. Eso no es posible. Ni lo va a permitir jamás el Ecuador. Y lo dije yo cuando estaba en este país en el 98-99, mientras Correa estaba calladito a pretexto que estaba estudiando afuera. Y ahora no extradita a los de Isaías y le quiso rebajar la deuda de 660 a 240. Y mandó a Pedro Delgado primero a negociar y después a perseguir a esa familia. En lo que tiene que ver con la obra pública, no nos perdamos. Yo no fui poncista. Mi familia fue liberal en esa época, combatió al poncismo. Y mi madre fue una de las fundadoras del partido en el cual yo de la Izquierda Democrática. Con Rodrigo Borja, con Efraín Cosíos, con Jorge Washington Ceballos Salas, con Edmundo Vera, con Andrés Vallejo, con esa gente extraordinaria de otra generación. Bueno, Ponce, sin petróleo de 100, en 4 años, no en 6. Aeropuerto de Quito, aeropuerto de Guayaquil, Puerto Nuevo de Guayaquil, Puente de la Unidad Nacional, Palacio Legislativo. Hasta ahora son mega obras. Así que no perdamos de vista que se ha hecho gran obra física, porque ha habido gran disponibilidad de recursos. Y sobre todo, algo más grave, si se lo hubiera hecho con eficiencia y sin corrupción, se lo habría realizado en la mitad del tiempo y en su triple magnitud. Yo no voy a cansar con un ejemplo que cité muy cercano, de cómo la carretera Montecristi, Jipijapa, La Cadena, la terminaron en 3 años y eran 18. Era de 4 carriles y solamente lo ves en 2 tramos de 7 y 12 kilómetros y tiene 180. Salió mucho más cara de lo que debía y lo más importante, se la prometió de concreto y es de asfalto. Así que elogiar a un gobernante solo porque ha hecho una gran obra cuando ha tenido gran capacidad de recursos es como elogiar a un padre porque le ha dado una gran educación a sus hijos cuando ha tenido una gran posibilidad. Pero Carlos, hay un tema que yo también muy bien. yo quisiera realmente no acepto algo que dijo Carlos en su intervención anterior. Él dice que este país está un poco convertido en un país de narcotraficantes. Aquí hay gente buena en este país, Carlos. No podemos nosotros resignarnos a ellos. No es un país de oportunidades. Nosotros estamos aquí para generar esas oportunidades. Pero no creo que está bien esa generalización, porque en el Ecuador somos gente honesta, somos gente entregado buena. A los narcotraficantes. Yo creo que eso es importante, sí, que nosotros... La aclaración es muy válida. Yo creo que es muy importante porque a mí por lo menos me sonó... Y si fue malentendida, se le agradezco, sí.
Carlos, gracias por estar en el programa. Igualmente, John, un contrapunto que se ha dirimido en términos absolutamente democráticos. Carlos Vera, candidato a asambleísta nacional por las listas 6. John Argudo, candidato a asambleísta nacional por las listas 8. Usted, señora, señor, joven, gente extranjera, tiene la última decisión. Buenos días. Hemos presentado los hechos que hacen noticia con los protagonistas.